tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Teatro Crítico. Verán ustedes, los que nos siguen saben que no somos muy amigos de estar pegados a la actualidad. Sin embargo, en este caso, lo que está ocurriendo ahora trasciende más allá de la categoría de actualidad y necesariamente hay que hablar de ello. Vamos a hablar esta noche sobre el asunto de Libia. Los que vaticinaron allá hace unas semanas que con las revueltas de Túnez y Egipto que la democracia iba a desembarcar en lor de multitudes en África, se han encontrado con un pequeño problema que es Libia y Gaddafi. Y ahora no saben estos cantores de la democracia probablemente cómo compaginar lo que se dijo en su momento de Túnez-Egipto y lo que está pasando ahora en Libia, Siria y Yemen. Si leen los periódicos saben de lo que estoy hablando. Bueno, pues para desentrañar todas las claves de lo que está ocurriendo en Europa, Estados Unidos y Libia, o Europa, Estados Unidos con Libia, en las últimas semanas contamos hoy con la presencia de Javier Delgado. ¿Qué tal, Javier? Hola. José Manuel Rodríguez Pardo y Gustavo Bueno Sánchez. Entre los tres nos ayudarán a arrojar un poquito de luz sobre lo que está ocurriendo en Libia, sobre si estamos hablando de una guerra, sobre si estamos hablando de una intervención militar, si es una guerra civil, si es una guerra internacional, si es un conflicto, nadie sabe lo que es. Entonces yo lo primero que les pediría a Javier, por ejemplo, es que nos desentrañase un poco esta maraña de conceptos. Hombre, realmente pues es una labor complicadísima por lo que has dicho tú al principio, porque es un conflicto, una guerra, una intervención, ya veremos, ¿no? A ver si tenemos tiempo de profundizar en la naturaleza de los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo. Está ocurriendo, está infecto, entonces es muy difícil tener lo suficiente perspectiva o alejamiento de estos acontecimientos como para poder analizarlos filosóficamente en serio. Pero, hombre, yo creo que algo sí que podremos decir y que algo sí que podremos plantear sobre el asunto. Visto, lo que ya ha ocurrido, que no es mucho. Digamos que el conflicto acaba de empezar prácticamente y no sabemos si va a durar unos días o puede alargarse meses o puede enquistarse ya sabe que nuestro presidente ha dicho que esto no va a ir más allá de 3 meses. Eso dicen, pero luego como pues unos dicen unas cosas, otros otras, hay noticias contradictorias estos días, pues entonces no se sabe. Yo lo que veo, particularmente cuando leo los periódicos porque tampoco veo la televisión, porque no tengo otro medio de enterarme de lo que pasa, aunque bueno, esto cada vez es menos así, ¿no? Porque a través, desde unos años a esta parte, a través, por ejemplo, de Internet y las redes sociales, tenemos la visión de particulares, que no son los medios oficiales de prensa, por ejemplo, gente que está en Libia y transmite a través de Twitter o de Facebook lo que está viendo, etcétera, que también igual hay que tener mucho cuidado con esas informaciones, porque tampoco se saben a ciencia cierta si son verdaderas o verídicas, pero el caso es que hay otros canales alternativos que antes no existían y que también por ahí nos podemos informar. El caso es que cuando se ve todo esto a una escala amplia, molar o global, si se quiere, lo que se ve es unas naciones occidentales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que van, digamos, todos a una, en santa jauría, a por Gaddafi, a por Libia, con, digamos, el argumento de que están evitando una masacre de la población civil, es decir, una misión humanitaria de las naciones de Occidente, que son estas. Bueno, si sumamos además, pues España, Dinamarca, Italia, etc. Y luego tenemos otras naciones que se han abstenido o que no apoyan esta misión, o esta intervención, o esta guerra, que son China y Rusia. También Alemania se ha abstenido, También Alemania, que es curioso ese caso y habría que analizar luego por qué pasa con Alemania, ¿no? Si está entrando en la órbita rusa, si no quieren oponerse a los intereses rusos así como así, etc. Esta es la cuestión. Sin embargo, cuando descendemos un poco en el análisis y nos ponemos a un nivel más molecular de las clases implicadas en todo el conflicto, lo que vemos es que realmente esto no es así, que no es un bloque, no es una santa jauría de todos a una contra Libia, sino que las naciones implicadas en el ataque, Estados Unidos, repito, Francia, Gran Bretaña, España, Dinamarca, Italia, tienen en realidad diferentes intereses también entre ellas. No es un interés común de Occidente, de la OTAN o del Imperio. Son distintos intereses lo que tiene cada una en Libia. Y cómo de ahí nace cierta descoordinación, cierto descontrol, no se sabe quién manda a ciencia cierta,
¿Es Francia quien comanda? ¿Es una dirección política? ¿Es una dirección militar? ¿Es la OTAN? ¿Es Obama? No se sabe realmente ahí quién está mandando. Nosotros, como españoles, nos hemos metido o nos han metido en ese fregado y realmente no se sabe cómo va a salir. Esto es lo que se ve en un análisis, digamos, ya más molecular o más al detalle de lo que está pasando, ¿no? No tan alejado. Y bueno, yo creo que para empezar, por poner las cosas en la mesa. ¿Os parecerá poco? José Manuel. Yo quisiera llamar la atención de la forma en la que se gestó todo esto. Realmente esta intervención con resolución de la ONU tuvo su origen sobre todo en Francia. Concretamente, pues algunos medios de comunicación señalan al filósofo de la nueva filosofía francesa, Bernard Henry Lévy, que se entrevistó con algunos de los representantes de lo que se llamaba la insurgencia en Libia. Entonces parece ser que habló con Sarkozy, se convenció de que se podía intentar algo y realmente Francia, que tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania no lo tiene, detalle este importante también, pues fue quien llevó la iniciativa y al parecer convenció a Estados Unidos y logró pues, que China y Rusia se abstuvieran, como ya sabemos. Entonces realmente luego lo que se ha visto es, como señalaba Javier, es la descoordinación. Realmente no se sabe muy bien cuál es el objetivo de toda esta campaña. De hecho, Estados Unidos pues, ya no apoya esto del todo. Inglaterra pidió con buen juicio que fuera la OTAN la que liderase. Lo que pasa que ahora que parece que va a liderar la OTAN, Estados Unidos se desmarca. Y esto pues, puede acabar como tantas otras campañas donde Francia ha llevado la iniciativa. Hace unos años en Costa de Marfil también hubo unas ciertas operaciones militares que aquello pues, acabó mal porque los franceses se tuvieron que ir. Quiero decir que Francia está detrás de todo esto. Quiere, pues, como ha querido durante mucho tiempo, pues, un poco más de poder, pero normalmente cuando Francia ha empezado estas cosas han solido acabar mal. Y realmente esto no sabemos, como dice Javier, cómo va a terminar, sobre todo porque ni siquiera los propios actores saben realmente qué es lo que se quiere conseguir con todo esto. Gustavo. Sí, en efecto, que la situación que estamos viviendo ahora, o sea, hoy pues miércoles 22 de marzo, ¿no? Claro, y los acontecimientos van sucediendo muy rápidamente. No, lo que comenzó hace más o menos 4 semanas, que fue el inicio de la llamada revolución popular democrática equivalente a lo de Túnez y a lo de Egipto en Libia, con un primer momento en el cual parecía que Gaddafi estaba absolutamente derrotado y que el pueblo se había levantado de manera definitiva contra él, aunque no tenemos datos todavía de saber quién estaba detrás moviéndolo, si era Estados Unidos, si era Al-Qaeda, si era Francia, si era un mixto de unos y de otros, lo que sí parece es que la preparación de lo que ha ido sucediendo después en Libia estaba demasiado preparado por el libro de la propaganda de las insurrecciones, es decir, se anunció inmediatamente unos levantamientos populares reclamando más democracia e inmediatamente una supuesta masacre del pueblo, incluso con la aviación en las ciudades por parte de Gaddafi. La prensa inmediatamente presentó que Gaddafi estaba masacrando a su pueblo, que no lo estaba haciendo con el ejército libio, sino con una cohorte de, se llegó a decir, 100.000 mercenarios subsaharianos a los que se pagaban 2.000 o 3.000 euros al mes, que ya habían muerto 10.000 personas, que dos coroneles o capitanes libios habían desertado del ejército llevando sus aviones a Malta y que Gaddafi estaba preparando su ida a la Venezuela de Chávez. Todo eso sucedió en 12 horas. Toda esa operación de intoxicación mediática que todos los medios del mundo repitieron y que todos los tertulianos y toda la opinión pública de todos los sitios inmediatamente se creyeron porque había una unanimidad informativa en todos los sitios. Venezuela desmintió enseguida que estuvieran esperando a Gaddafi. Gaddafi tardó unas horas en reaccionar, por fin salió por la televisión libia y entonces, claro, se pudo empezar a analizar que aquello que se estaba diciendo no era creíble, es decir, que no es creíble que haya 10.000 muertos masacrados inmediatamente utilizando la aviación en las ciudades, pues porque no es operativo.
Se vio también que es logísticamente imposible improvisar 100.000 mercenarios subsaharianos, por muy pagados que estén, porque si hubieran dicho 500 o 1.000 mercenarios todavía te lo hubieras creído, pero 100.000 mercenarios, que es una cantidad, que no hay 100.000 mercenarios en el mercado dispuestos a ser contratados de un día para otro para ser una guardia de corps absolutamente fiel al que le paga. Lo que sí se fue, y también en los primeros días se dijo que la insurgencia que estaba sobre todo en la zona de Libia más cercana a Egipto, que ya había proclamado el califato y parecía que buscaban la secesión. Claro, eso seguramente es lo que llevaban largo tiempo preparando, un enfrentamiento con una voluntad de ruptura de la unidad libia, que es una unidad relativamente reciente, como nación política libia prácticamente, al margen del rey títere Idris I, pues es Gaddafi el que la ha consolidado como nación, como en la nacionalización del petróleo a partir del 69, etcétera, que como nación es... Y entonces, esta campaña mediática de querer desmoralizar al ejército libio, provocar la huida de Gaddafi y haber resuelto la sustitución inmediata de un gobierno provisional y haber acabado con el régimen que había, no se sabe para qué, pero claro, lo que ha pasado en Egipto también, el haber, después de toda la llamada revolución egipcia, pues que lo que hayan conseguido es anular la Constitución, disolver el Parlamento y durante 6 meses poner un gobierno militar, aunque hayan echado al que estaba al mando, pues tampoco es un viaje para tantas alforjas. Bueno, en el caso de Libia, lo que le sorprendió fue que Gaddafi logró reaccionar y que logró hacerse con el control y, aunque la insurgencia parecía que controlaba buena parte de las ciudades, poco a poco Gaddafi fue controlándolas. En ese momento, cuando ya el hijo de Gaddafi había dicho que en 24 o 48 horas tendrían controlado todo el asunto, es cuando Francia, sobre todo, urgió al Consejo de Seguridad la exclusión aérea para que no pudieran seguir utilizando los aviones. Hay que recordar que en un intento anterior en la ONU, China y Rusia habían bloqueado ese acuerdo, en este caso se abstuvieron, con lo cual inmediatamente se celebró la reunión de París el domingo, y inmediatamente, antes de que se pusieran de acuerdo, Francia tuvo un interés de intervenir inmediatamente para tomar la iniciativa, creando en buena medida todo el desbarajuste que se ha comentado ya, de no saber muy bien quién estaba dirigiendo, si era Estados Unidos, si es la OTAN. Parece a estas alturas que después de 72 horas Obama y Estados Unidos se quieren retirar, Alemania también. Parece que la OTAN lo va a dirigir de una manera técnica pero no política. Es decir, hay una serie de malentendidos que demuestran que seguramente esto es una operación que estaba poco madurada, demasiado improvisada, con mucha prisa por algunas naciones políticas por tomar posiciones en Libia. Es evidente que lo que se está discutiendo en buena medida es el petróleo, que es decir, Libia es la 7ª potencia en producción de crudo, y tampoco los intereses del petróleo son unívocos, es decir, no es lo mismo la ESO, las compañías americanas, que la Total francesa, y están compitiendo, y en el escenario de crisis económica, en el escenario pues acelerado también sin duda por el tsunami de Japón con la crisis energética que eso conlleva, pues las prisas que les han entrado a algunas naciones políticas, particularmente a Francia, por meter las narices en este asunto, son las que pueden provocar unas consecuencias inimaginables y seguramente ni calculadas ni pensadas, porque lo que se está comenzando a producir ya es una reacción por parte del mundo árabe, así en general, al margen de que Gaddafi pues representara históricamente pues el llamado socialismo islámico, laico, etcétera. El propio Gaddafi siempre ha dicho que la insurgencia que tiene está apoyada por Al-Qaeda y que es el terrorismo contra el cual supuestamente Occidente está luchando. Y entonces, sin embargo, lo que ya está siendo visto como un ataque de los cristianos contra los árabes, pues está provocando, como antes dijo Sharon, una reacción en las últimas horas en otros países, que puede acabar pues por desembocar unas situaciones inesperadas y que están en curso. Sí, sí. Sin embargo, si me permite, un ejemplo de lo que podría ser esta descoordinación de la que hablaba Gustavo es que Francia ha anunciado hoy, miércoles 23,
la primera reunión de coordinación política de la operación militar en Libia, que se realizará el próximo martes en Londres, lo cual, claro, llama muchísimo la atención cuando llevan bombardeando desde el sábado. Es decir, que se reúna que se haga la primera reunión, pues es enormemente llamativo, la verdad. Sí, sí. Bueno, Gustavo, esto que dices tú, Sharon, pues forma parte de esto que estamos abundando en ello, ¿no? La descoordinación. La descoordinación que lo que esconde es lo que dije yo al principio, diferentes intereses de cada nación. Eso es lo que esconde la descoordinación, o es lo que hay detrás de la descoordinación. A los Estados Unidos no le interesa meterse en tanto conflicto, teniendo ya abierto Irak y Afganistán. Italia no le interesa, porque Italia está callada en todo este asunto y sin embargo ha mandado más aviones que España. Ha mandado el doble, 8 aviones, mientras que España mandó 4. Italia está pidiendo perdón a Gaddafi por boca del secretario general de Forza Italia y por boca de Berlusconi. Tenían un pacto de no agresión bilateral, Libia e Italia, que está siendo violado. Un momento, Javi, la pregunta es sencillísima. Si esto es absolutamente inconveniente para Estados Unidos, de hecho, Obama está encantadísimo de que haya salido la OTAN al rescate. Si España está en una situación delicadísima también con el tema de la guerra, o mejor dicho, con el tema del no a la guerra. Si a Italia tampoco le conviene, si Alemania decide abstenerse. Es decir, ¿cómo es que todos estos países se han visto abocados a intervenir de una manera u otra en Libia? Claro, es por la ONU, por el tema de la ONU y la fuerza que tiene la ONU. Ya explicaba José Manuel al principio, esto tiene una resolución de la ONU. Han votado a favor Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que tienen muchísimo peso, pero muchísimo peso. Y con el papanatismo el seguidismo de la ONU, de la guerra legal, etcétera, que lo hemos vivido aquí con Irak, etcétera. Es decir, la ONU pues realmente pues es una superestructura extraña que en el fondo no sirve para nada, pero que sí sirve luego, sí sirve para asuntos de estos ideológicos, para lanzar a la gente bajo la bandera de la legalidad, que es falsa, etcétera, para ver un poco cómo está el mundo en cuestión de potencias, unas votan a favor y otras en contra. O sea, la ONU, que realmente no tiene una función real a la hora de ejercer el poder, sí que es una coartada ideológica para con Francia avisada y metiendo prisa, arrastrar a todos los demás detrás, bajo la bandera de la resolución de la ONU, precisamente. Sí, vamos a ver, pero por detrás de la ONU lo que está dominando todo es la ideología omnipresente de la democracia, del respeto a los pueblos, etcétera, etcétera. Claro, aquí nos encontramos en una situación curiosa a la hora de analizar estas cosas, y es que uno duda si suponer que nos encontramos ante una serie de cínicos emitiendo opiniones ideológicas o ante una caterva de estúpidos repitiendo tópicos increíbles, pero que se los creen. Claro, hay un convencimiento, y ahí sí que hay que creer que los que son los representantes de las naciones políticas, incluido Obama, incluido Zapatero, incluido Sarkozy, se creen que efectivamente el mundo va hacia un fin maravilloso, que es conseguir la democracia plena, cuando los pueblos logren deshacerse de los tiranos, etcétera, etcétera, y así es como interpretan los procesos de esa que llaman revolución, pues primaveral africana o árabe o lo que sea, y que como si fuera tan sencillo, como si decir, no, es que quitamos al coronel pretoriano de Túnez y llega la democracia y llega la felicidad y la paz. Que eso es lo que en buena medida también se creen muchos de los jóvenes que no necesariamente movidos pues, por el fundamentalismo islámico o por otras razones, sino por la propia crisis, la pobreza y lo que ven por los medios del estado de bienestar occidental, quieren alcanzar eso ingenuamente. Entonces, de repente, Gaddafi, que era una persona absolutamente tolerada y querida por Occidente, es decir, Gaddafi financiando la campaña de Sarkozy en Francia, Gaddafi dando en el mes de noviembre, auspiciando en Trípoli la tercera cumbre África-Unión Europea, donde se dio el premio Derechos Humanos Muammar el Gaddafi a Erdogan, el primer ministro turco. Y allí estuvo Zapatero y allí estuvo todo el mundo, todos jaleando que el premio Gaddafi de los derechos humanos a Erdogan.
alianza de las civilizaciones, qué maravilla, qué armonismo. Eso fue hace 3 meses, hace solo 3 meses. De repente convierten a Gaddafi en un plutócrata, tirano, dictador, sanguinario, genocida, todo lo que quieran. Y se lo creen los que lo dicen. Y entonces ante esta situación de genocidio, pues para restaurar los derechos humanos, para restaurar la democracia que busca el pueblo, que no se sabe quién es el pueblo son 4 insurgentes totalmente articulados que inmediatamente que empiezan a moverse están llamando a las emisoras de radio de todo el mundo en la lengua de cada país para contarles lo que está pasando. Es decir, claro, esto a mí me recuerda mucho lo que pasó cuando el golpe de Estado de Chávez del 2002, que a la media hora por emisoras de radio españolas estaban llamando supuestas víctimas del golpe de Venezuela, que estaban ya contando lo que querían que se dijera. Aquí ha pasado lo mismo. Aquí las emisoras de radio enseguida, en los informativos, decían, tenemos una exclusiva, desde la insurgencia una persona nos va a dar su opinión, y contaban, nos están matando. Claro, eso son cosas, vamos, de libro para niños, es decir, cosas organizadas por la propaganda, pero que sin embargo probablemente los periodistas se lo creen. Los periodistas se lo creen y creen que han tenido una exclusiva porque alguien de un servicio de información le ha pasado esa noticia en ese momento. Bueno, entonces, esa ideología que nos envuelve de la democracia, de los derechos humanos, de que el pueblo va a lograr la paz y la felicidad, es la que ha movido a todos los gobiernos a apuntarse como idiotas a solidarizarse. También a Francia, a la escala probablemente de Sarkozy, no a la escala de los ideólogos que están detrás urdiéndolo, y habría que analizar puntualmente el caso del viejo nuevo filósofo que decía José Manuel. Es decir, ahí hay unos intereses en los países como Francia, sí que tienen una inteligencia por encima de los partidos y a favor de los intereses de Francia. Es una cosa interesantísima, claro, interesantísima, que me he quedado con ella y que no he oído en ningún debate, en ninguna tertulia sobre Libia, porque lo del petróleo se está pasando por encima de ello, de puntillas, el tema del petróleo libio. Es decir, esto todos los medios de comunicación lo han vendido como es contra el tirano, contra la masacre, pro derechos humanos, y toda la cuestión del petróleo ha quedado o está quedando por debajo, sin mencionar, cuando pues, en la guerra de Irak, sin embargo, se sacaba constantemente, vais a por el petróleo, vais a por el petróleo. Ahora no se dice vais a por el petróleo, aunque probablemente sí que vayan a por el petróleo. La cuestión es, que me parece muy interesante lo que dices, es la cuestión del tsunami de Japón, o sea, relacionar esto con el tsunami de Japón. Cuando, después del desastre, entre comillas, nuclear, porque tampoco sabemos a ciencia cierta lo que ha pasado, ¿no?, los niveles de radiación, etc. En Alemania, Merkel empieza a decir que si hay que cerrar la mitad de las centrales, pues evidentemente Francia, prácticamente la energía nuclear es de donde saca todo, prácticamente. Entonces, lo que tú dices, ideólogos, pues han visto ahí que el consumo de hidrocarburos va a subir si baja el nuclear, que hay que tener reservas de hidrocarburos, etc. Y han visto la oportunidad calva, que la pintan calva en Libia, es decir, el controlar el petróleo. Hay gente que argumentará, bueno, pero si ya lo controlan, es decir, el petróleo libio va en su mayor parte a Francia y a Italia. Pero claro, ¿quién es Gaddafi? Gaddafi es un señor que nacionalizó el petróleo, es decir, el petróleo se compra en Libia, pero se compra caro, bien caro. Entonces lo que se pretende seguramente pues sean nuevos contratos, si sigue vivo, o el control total si se lo cargan, si se lo llevan, porque claro, la cuestión es... O que el petróleo no vaya a otros destinos también. Esto es decir, hace un paréntesis, mira, Francia, cuando por lo que mencionabas de Irak, los acuerdos que Francia tenía con Saddam Hussein pasaban por el petróleo, es decir, Francia tenía un trato de favor y compraba el petróleo iraquí baratísimo, a cambio de la central nuclear aquella que tuvo que destruir Israel prudentemente en su momento. Es decir, Francia ha estado siempre jugando, claro, sus propias cartas, no las europeas, sus propias cartas con la energía nuclear, y en este caso las variantes nuevas que hay respecto a hace 10 años o 15 años es la emergencia de China, la situación también de Irán y las relaciones de Irán con China, Venezuela, es decir, que el panorama es más poliédrico
Y entonces también la misma circunstancia del aprovechamiento nacional en las reconstrucciones, por ejemplo, del caso de Irak, y la preterición de empresas europeas, francesas, etcétera, bueno, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, aquí, pero en el fondo, lo que, desde un punto de vista, digamos, de un análisis filosófico de la cuestión, lo que más repugna es la estupidez ante el predominio de los tópicos ideológicos con los que se está moviendo todo este asunto. La ingenuidad con la que encuentras políticos que te dicen: es que estamos haciendo lo mejor, estamos evitando un genocidio, es una guerra justa porque la ha aprobado la ONU, es legítima, no como otras, y vamos a lograr la paz, cosas así, ¿no? Claro, el Tribunal Europeo de Justicia que quiere ya condenar a Gaddafi, a los que le apoyen, que decir, toda una urdimbre, un entramado jurídico que se lo cree para consumo interno de Occidente, claro, que efectivamente puede... tiene fuerza, tiene fuerza y armas. A rusos, por ejemplo, cuando uno lee la prensa rusa o el Diario del Pueblo chino, lo tienen clarísimo. Sí, sí. Estos van a por el petróleo, los franceses, los ingleses y los norteamericanos. Todo esto es, como lo leí hoy en el Diario del Pueblo, cortina de humo lo llaman. Toda esta ideología tan viscosa, tan asquerosa, ¿no?, que tú estás planteando que es desde un punto de vista filosófico, lo más asqueroso es este fundamentalismo democrático y humanitarismo y pacifismo con el que está envuelto el ataque, pero para los rusos, para los chinos, nada de esto. Ellos se percatan perfectamente de la situación. Y voy a ir un poco en contra de, si me lo permiten, del argumento que ha utilizado Javier, del tsunami ha provocado el pánico nuclear en toda Europa y Francia ha dicho, caray... Bueno, fue Gustavo realmente. Los dos. Y Francia ha dicho, caray, pues entonces vamos a ir a por el petróleo porque la energía nuclear se va a ir al garete. Que va todo lo contrario. Quiero decir, a Francia esta situación de pánico nuclear le viene de maravilla, porque Francia ya está vendiendo su energía promovida por sus centrales nucleares a países como España. Sí, es decir, en todo caso esta situación le podría beneficiar, con lo cual la necesidad que sí. tenga Francia de ir a por el petróleo evidentemente está ahí, no vamos a ser ingenuos. Claro, pero tendrá que haber, pero digo, ¿cómo recubres con esa teoría el ataque? Tendrá que haber, no, por eso, porque tendrá que haber otros intereses que vayan más allá de la cuestión energética. Esta es la cuestión, que tampoco podemos caer en el simplismo de decir, no, es que lo único que quieren es el petróleo. No, es que será el petróleo y algo más. Pero te parece poco el petróleo, es decir, el petróleo no es estrictamente una cuestión económica, porque la economía no va sola. Es decir, está implicado toda una cuestión política y global. Pero la pregunta es, en la coyuntura internacional en la que estamos, ¿de verdad creen que para conseguir el petróleo, habiendo otras vías, que las hay, comprándolo, comprándolo, existe la necesidad de meterse en un proceso bélico que está dejando en muy mal lugar a todos los países europeos en los que se han metido en él? Existe si tú crees que es caro y tienes la excusa perfecta para conseguirlo más barato. La cuestión es que si lo ven, o el mundo occidental, o las naciones occidentales ven a Gaddafi como un residuo de la época marxista, digamos, una especie de Fidel Castro, una especie de dictador, en el que está totalmente justificado ir y bombardearle, pues será más fácil que a otra nación distinta, tipo Venezuela o Bolivia. La cuestión es lo que decía Gustavo, es la situación que, es decir, que tengan motivos suficientes no quiere decir que sea prudente hacerlo, que es lo que tú dices, es decir, o lo que dijo Gustavo al principio. ¿Qué situación nos queda? ¿Qué situación nos queda? Porque ahora la situación que hay, ¿cuál es? Ya ha habido los bombardeos, tenemos la situación enquistada, tenemos a los rebeldes en Benghazi, tenemos a 100 kilómetros a las fuerzas de Gaddafi, nadie puede moverse ya, ni para adelante ni para atrás, porque están volando los aviones, tal. La situación está enquistada, o baja la infantería, o se va hasta el final, o la cosa se para aquí. Bueno, no, hoy ya están empezando a dar los nombres del gobierno provisional que van a reconocer en Benghazi. Es decir, secesión, es por la vía de la partición tipo Yugoslavia. O una bien vía de la partición, o bien reconocer el gobierno legítimo del pueblo en la insurgencia y convertir a Gaddafi automáticamente pues, en un tirano derrotado que quiere sobrevivir. Y entonces ya no intervendrán directamente fuerzas de tierra de la Santa Alianza Cristiana, pero sí que les introducirán armamento, etcétera, ¿no?
primeras declaraciones de Mahmoud Jabril, que es el nuevo jefe del gobierno interino libio, ha dicho: el Consejo Nacional Provisional es un órgano legislativo, y aquí viene lo bonito, pero necesitamos un órgano ejecutivo para tomar el control de la situación y proporcionar una administración. Claro. Es decir, lo que están pidiendo son soldados. Sí, probablemente. Una cosa que sí se ha dicho, aquí por lo menos en España, de parlamentarios, se ha comentado, es que no quieren derribar a Gaddafi. O sea, en ningún momento se ha dicho vamos a acabar con Gaddafi, aunque se haya bombardeado el palacio, como todos hemos visto. O sea, no, perdona, déjame proseguir, si no te importa. Pero la cuestión aquí, entonces, solo son bombardeos supuestamente para proteger a la población civil. Se ha dicho, ¿no? Una zona de exclusión aérea con todos los problemas que eso pueda conllevar. No quieren derribar a Gaddafi, tampoco. Efectivamente, hay un gobierno provisional ahí, que es lo que lleva a Francia, como decía Sarkozy. O sea, que Sarkozy ha dicho, Francia asume su responsabilidad ante la historia. O sea, Francia, lo de la democracia lo ha dejado un poco en segundo plano. O sea, ha dicho que es la responsabilidad histórica de Francia. O sea, evidentemente ahí se ve todo el tema de la grandeur y el oportunismo. Que todo esto ha sido oportunista porque, como ha señalado Gustavo, hace 3 meses Gaddafi era uno de los suyos, pero con todo el derecho. Y seguramente pensaran así, o sea que Gaddafi, pese a ser un residuo de la Guerra Fría, que lo verán algunos, todavía con el famoso libro verde, Gaddafi pues tenía prácticamente el consenso de todo el mundo para seguir ahí. Se lo veía como un mal menor. Y a diferencia pues, de lo que ha pasado en Túnez y en Egipto, a Gaddafi no se le podía decir vete, porque Gaddafi pues, llegó de otra manera al poder y se mantiene también de otra manera distinta de cómo estaban los anteriores. Y entonces, pues realmente, si no llega a haber o sea, si se queda en mero órgano legislativo esa insurgencia, prácticamente van a tener que dar marcha atrás. Y realmente, pues, desdecirse de todo eso, porque es que no tiene sentido en el fondo lo que se está haciendo. Yo es que no le veo sentido. Más allá de este oportunismo francés, en el momento que Estados Unidos ya no quiere llevar el mando de esto, yo creo que se están arrepintiendo en Estados Unidos, como les pasó con el problema de Honduras hace 2 años, que parecía que hubo un golpe de Estado y resulta que fue un conflicto interno, donde Zelaya se quería mantener en el poder a toda costa, entonces le echaron. Parecía que era un golpe y luego Estados Unidos se dio cuenta de que era un problema interno y se vino para atrás. Claro, luego el lío se montó, como ya sabemos, y aquí puede pasar algo parecido, con consecuencias mucho peores, porque Libia no es Honduras, efectivamente. Claro, repiten que no quieren matar a Gaddafi, seguramente con la boca pequeña también, porque en el equilibrio, o sea, la solución que han estado ellos continuamente suponiendo que era la mejor era que con esa exclusión aérea y esos ataques Gaddafi iba a huir o iba a renunciar. Claro, Gaddafi ha dicho, yo no tengo dónde ir, ni cabe negociar ni historias, es otra situación distinta. Porque además, es decir, Libia es un pueblo, es una nación con pocos millones de habitantes, con 6 millones, con un buen nivel de vida relativo, es decir, con unas circunstancias muy peculiares. Entonces, pero ¿por qué repiten que no quieren acabar con Gaddafi? Porque dentro del armazón ideológico en el que están, bastante están interviniendo en una potencia soberana en asuntos internos, aunque esté movido por ellos, de secesión, de insurgencia. No es el caso tampoco de Saddam Hussein, que había sido una agresión expansiva con la invasión de Kuwait, etc. Aquí se está rompiendo todo el respeto a la soberanía nacional al intervenir de una manera tan descarada y tan cobarde, porque en realidad al utilizar los nuevos modos de la guerra del presente, que es tirar misiles y bombardear sin que haya un contacto cuerpo a cuerpo, ¿en qué se diferencian las actuaciones que están haciendo los cazabombarderos, los misiles, pues de un ataque como el del 11S? Es muy parecido. Bueno, es muy parecido. Con esta pregunta lo dejamos. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos en unos minutos.
invitados. Estábamos aquí hablando sobre importantes asuntos de Estado de otros estados, aparte del libio. Y hablando de estados que no son Libia, quería preguntarles sobre España y sobre la situación tan peculiar, ¿verdad?, por calificarlo de alguna manera, en la que está ahora España, sobre todo viniendo de un no a la guerra que se cacareó por radios, prensas y televisiones, cuyo principal exponente era nuestro actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, José Manuel. Sí, y nuestro presidente del Congreso, que prefiere morir a matar, También. por lo menos hasta la fecha. Claro, evidentemente el contraste está ahí y todo el mundo puede percibirlo. Aunque han pasado 8 años, el no a la guerra se ha seguido moviendo. A Afganistán fuimos en misiones de paz y todavía seguimos yendo porque no nos hemos ido de Afganistán. Y ahora esto no se sabe muy bien cómo lo definen, buscan mil eufemismos, pero la cuestión es que efectivamente estamos yendo a la guerra, algunos, los menos... ¿Me deja hacer un inciso? Es que recuerdo una anécdota, a mí un alto mando del ejército español, preguntado sobre el tema de Afganistán, y si íbamos en misión de paz, se quedó mirando cuando se lo dije, me miró así con cara de esta muchacha, y me dijo, ¿pero los soldados llevan armas? Y yo le dije, hombre, supongo, y dice, pues ya está, ya queda resuelta la cuestión de la misión de paz. Bueno, efectivamente, pues ¿para qué seguir sobre eso? Claro, la cuestión aquí es que si España va con Francia, pues eso ya es muy significativo de la situación en la que está España. Zapatero, el gobierno de Zapatero, pues va de la mano de Sarkozy, seguramente porque España está en una situación pues tan delicada en todos los órdenes, en el económico y el político, que no le queda más remedio que ir de la mano de Francia, aunque eso suponga no llevar la aceptación del corazón de Europa, que es Alemania, como más o menos sabemos. Entonces, seguramente, pues, si hubiera estado otro gobierno ahí, hubiera tenido que hacer lo mismo, pero en el fondo, claro, España está quedando totalmente a contrapié y comprometida, porque estás ligando tu destino a Francia. Y yo no voy a mentar aquí otras situaciones históricas en las que España se alió con Francia, pero, en fin, no creo que esto nos vaya a salir demasiado bien, aunque ya repito, creo que no, para el gobierno no hay otra salida. Vamos, y tienen que desdecirse pues porque no hay otra solución, porque decir que no a la guerra ahora, pues en fin, vamos, sería un desastre para nosotros. A lo mejor hasta tenía consecuencias energéticas. No olvidemos que a Francia, aunque somos antinucleares, le compramos la energía nuclear. Y protestamos, no queremos que haya centrales nucleares, como decimos aquí, pero Francia está al lado. Bueno, hay que recordar que en los 2 últimos años España exporta energía a Francia, Es decir, que históricamente España ha importado energía de Francia, pero energía eléctrica en los últimos años el saldo es favorable a España, sobre todo en momentos puntuales y particularmente de los sobrantes de energías renovables españolas. Lo cual también la lectura negativa, que es que Francia está produciendo más y por eso necesita más energía. Evidentemente. Sí que es verdad lo que dice José Manuel en el sentido de que el cambio casi obligado, pues que un gobierno débil como el de Zapatero ha tenido que hacer en esta ocasión, donde queda aquel Zapatero que no se levantaba ante la bandera norteamericana y que luego pues busca que Obama le salude y Obama le ignora y no viene a España, o en el caso de Francia lo mismo. Claro, España está en una situación donde está al borde de la intervención económica por la bancarrota del país, pero luego también está funcionando la ideología basada también en un formalismo puramente jurídico, que es toda la discusión de que esta intervención es justa porque hay un mandato de las Naciones Unidas, que es todo una discusión bizantina, porque en realidad el mandato de las Naciones Unidas ha sido crear una zona de exclusión aérea que, en principio, quienes se abstuvieron en aquel momento, como China, como Rusia, no se suponía que implicaba bombardeos, sí, implicaba una amenaza para que Gaddafi dejara de volar sus aviones. No llevaba implicado destruir los aviones y destruir los aeropuertos. Eso ya son lecturas pues ampliadas, que en las propias reuniones urgentes del Consejo de Seguridad pues han determinado esas crisis. Lo que seguramente es más también pues significativo, para no calificarlo, significativo y
y curioso es la actitud pues, de los intelectuales y artistas que conformaron el Frente del No a la Guerra pues hace 8 años y que ahora se han apresurado a salir los mismos, pues luego caracterizados por la ceja, por haber apoyado electoralmente al presidente Zapatero con un signo, pues que para los que nos vean que no sean de España y no tengan la referencia, como Zapatero tiene las cejas muy pronunciadas, pues y en forma de V invertida. En forma de V se inventaron un signo que era hacer así, que era pues imitar identificación con las cejas de Zapatero, eran los de la ceja. Pues los de la ceja, los intelectuales y artistas de la ceja, se han apresurado a decir que no, que hace 8 años el no a la guerra era necesario, pero que ahora sí, porque esto es un mal menor para salvar al pueblo de la tiranía de Gaddafi, cuando además buena parte de esos intelectuales y artistas han estado comiendo de la mano de Gaddafi cuando en la época de la exaltación del Libro Verde invitaba a todos los intelectuales, profesores y artistas que se dejaran a visitar Libia o financiaba cantidades de operaciones culturales, porque claro, una de las habilidades de Gaddafi ha sido un cierto retorno de las ingentes cantidades de dinero recibidas por el petróleo, en una parte por la vía de la propaganda ideológico-cultural en la época de la Unión Soviética, con aquel engendro del socialismo islámico que se suponía que estaba más cerca del estado final porque no tendría que pasar por las fases pues, del feudalismo, si es que era un comunismo primitivo, ni del capitalismo, y podrían saltar directamente ya al estado final de la humanidad utópico y maravilloso. Pues ahí Gaddafi ha tenido mucha habilidad en financiar un montón de operaciones de este tipo, al margen de que el equilibrio que tenía con Occidente, que aquí está muy bien el análisis si lo vemos desde el punto de vista del armamento. Lo ridículo que es que una nación política como Libia haya gastado miles de millones de euros y de dólares en armamento, incluido a España, que ha sido un vendedor de armamento neto a Libia importante, que tenga un montón de aviones de suministros, claro, que lo pueden pagar con el dinero que han obtenido con el petróleo. Diríamos, los países que compran el petróleo a Gaddafi le venden altas tecnologías militares que son absolutamente inútiles, porque no le han servido nada para Gaddafi, porque en el momento en el cual podría utilizarlas, se las destruyen. Es decir, el armamento como una especie pues de consumible de nueva tecnología, pues para gastar recursos, Le voy a decir el tanto por ciento de su Producto Interior Bruto, datos del 2005, no hay datos actualizados, que Libia dedicaba a presupuesto militar el 3,9. 3,9, ¿vale? Su Producto Interior Bruto, que está bastante bien. Sí, está bien, sobre todo para algo inútil. El 2005, Y entonces, pero lo curioso es cómo son muy pocas, bueno, de hecho, solo 2 diputados del bloque nacionalista gallego y Gaspar Llamazares, que es el diputado que queda de eso que llaman Izquierda Unida, es el solo, me parece, ¿no? Porque el otro está coaligado, él. Son los únicos que Llamazares incluso rescató la pegatina del no a la guerra de hace 8 años. Lo cual es todo un detalle. Sí. Sí, pero vamos, pero que han quedado ahí, porque luego, claro, el Partido Popular es también víctima de la misma ideología. Y aunque le han puesto unos peros al partido en el gobierno, puramente formales, es decir, que teóricamente habría que haber aprobado previamente el Parlamento la intervención militar, pero claro, por urgencia se hizo 3 días después, lo que fuera, se ponen unos peros, pero se acaba aprobando. Es decir, España, tanto la socialdemocracia pues, del PSOE como la del PP, están absolutamente en línea con Francia. Al fin y al cabo, pues el afrancesamiento de España es notable y una de las reliquias que tenemos también pues, del antiguo régimen francés pues, es la propia dinastía borbónica que reina en España. Entonces, pues, eso es una realidad que está ahí. Claro, cómo Sarkozy pues, ve a estas operaciones, eso es otra historia.
Lo que sí, a Francia este asunto le puede estallar en las manos, como le estallaron otras operaciones, otras aventuras que en los 200 años que lleva Francia de libertad, igualdad y fraternidad le han estallado. Es decir, pues en el año 77 todavía Francia, Giscard d'Estaing apoyó por todo lo grande pues el imperio centroafricano de Bokassa I, al cual le prepararon una coronación como si fuera Napoleón, y cuando fue derrotado por otro golpe de Estado movido por Francia, la acogieron en París sin problemas, a pesar de que era caníbal y todas estas cosas que se supieron, y no digamos nada, pues la labor de, también que es triste actualidad el año pasado, lo de Haití. Es decir, Haití, la mitad de la isla de la Española, que cayó bajo la órbita de la francofonía, que contrasta con Santo Domingo, pues en una pobreza y en una desolación absoluta. Claro, fue la primera nación que se emancipó en América, pero por la vía de un imperio de pacotilla puesto en la época de Napoleón, como luego quisieron hacer el imperio de Iturbide o el imperio de Maximiliano. Es decir, Francia es una nación siempre con un imperialismo frustrado frente a los modelos de los imperialismos realmente existentes modernos, que fueron los que hablaban español y los que hablaban inglés, y entonces el poderío francés es muy grande. Claro, la realidad hoy es que el francés lo hablan menos de 100 millones de personas, es decir, que Francia ha sido siempre un imperio frustrado, pero que no pierde la ocasión, con grandes errores ideológicos también, de creer que pueden trasladar la libertad, la igualdad y la fraternidad a todo el mundo, al margen de la religión. Y el propio Sarkozy tenía que recordar cómo hace 6 años tuvo él, como ministro del Interior antes de ser presidente, pues que lidiar con todo el incendio de los barrios parisinos por parte de los franceses de segunda y tercera generación islamizados, que protestaban también porque no vivían el estado de bienestar europeo. Y ahora con este asunto de Libia, pues yo creo que son medidas resultantes de tanta componenda internacional que hay, de tantos G3, G12, OTAN, UNESCO, ONUs, uniones europeas, uniones africanas, cumbres bilaterales. De todos estos tinglaos hay quienes saben ir sacando ventaja, pero donde una medida apresurada, como seguramente ha sido no valorar la potencia que tenía Gaddafi, el coronel Gaddafi, y los apoyos internos que tiene por parte del pueblo de Libia, están llevando a una situación que está empezando. No ha pasado una semana desde el inicio de la guerra y de la intervención o agresión cristiana occidental a Libia, y no podemos saber lo que va a pasar, pero probablemente puedas desencadenar efectos no pensados por esa improvisación y por esa estupidez congénita con la que están las naciones occidentales queriendo sobrevivir frente al empuje de otras realidades globales mucho más importantes. Es decir, Europa no es lo que era en tiempos de Napoleón, y Sarkozy no es Napoleón, y el peso de Francia, comparado con el peso real que tiene China, que tiene la India, que tiene Brasil, que tiene Rusia, otras potencias emergentes, que Europa es un residuo decadente, inviable económicamente, en alianza conflicto con Estados Unidos, y entonces, pero con unas pretensiones paternalistas de querer imponer todavía en el resto del mundo sus posiciones, lo cual está muy bien si se pudiera hacer, o si pudieran hacerlo, pero seguramente no está el horno para bollos, y entonces son medidas muy imprudentes las que se están haciendo. Y la situación que estamos viviendo en África, en los distintos países del continente africano, y la reacción de los países europeos frente a esos conflictos, ¿no podrían ser ya un ejemplo absolutamente clarificador de que el Club de Países Europeos, conocida como Unión Europea, no funciona ya definitivamente? Porque es decir, cada vez se está entrando en más conflictos internos, aunque yo no diría que son internos, pero bueno. No es que no funcione, sino que nunca funcionó, siempre fue lo que fue. Es decir, lo que se planteaba al principio, son naciones con distintos intereses. Entonces, por responder un poco a la pregunta anterior, que es cuál es el interés de España, ¿no?, en todo esto, cómo España queda, ¿no?, en todo esto.
Porque claro, la Unión que pocas cosas hizo juntas, ¿no? Es cuestión de, bueno, sí, nos apoyamos los unos en los otros para determinadas la cuestiones. moneda única. Y tener una moneda única. La moneda única, Sí. salvo Inglaterra. Claro. Entonces, esto siempre ha sido así, Europa, es decir, siempre ha sido los diferentes intereses de las distintas naciones y a veces enfrentados. Y la cuestión en España es que una cosa extraña y curiosa es que para mí Zapatero y el gobierno está ganando este debate en el plano de la ideología. Es decir, esta excusa que a nosotros nos parece tan chusca, tan formal, tan jurídica, de decir que la anterior guerra era ilegal porque lo había dicho la ONU, es decir, la de Irak, porque la ONU no la había refrendado, y que esta sí, eso cala en la gente. Es decir, incluso en el Partido Popular, incluso, como ha señalado Gustavo, incluso en la oposición no es capaz de contestar a eso, porque para contestar a eso hay que poner en tela de juicio a la ONU. Y es lo que nadie se va a atrever, y lo que nadie se atreve. Salvo en programas de televisión un poco extraños como este, ¿no? Pero no en los grandes medios, no en los periódicos de masas, no en las televisiones nacionales. Ahí no se dice que la ONU es una entelequia. Y cuando lo dices, cuidado, ¿por qué no vuelves? Igual no vuelves o igual te echan del plató en ese momento. Entonces, como el Partido Popular no puede argumentar, porque el único argumento posible es destapar a la ONU, se calla y se pierde la batalla ideológica. Y al final, el Partido Popular nos metió en una guerra ilegal y el PSOE nos ha metido en una guerra legal. Y aquí paz y después gloria. En dos, Sí, con Afganistán. esto es con Afganistán, solo pienso en Irak. El Golfo 1 también cuenta, la guerra del Golfo. Y por otro primera. lado, todo esto que es, digamos, ideológico, superestructural, pero que tiene unos componentes totales en la base, en la estructura económica, influye en nuestros intereses económicos en Libia. Es decir, Repsol YPF es una de las empresas que más intereses tiene en Libia. No sé si visteis por televisión hace relativamente poco, coincidiendo con cuando los rebeldes ocuparon Bengasi, cómo se disparó el precio del petróleo y la gasolina. Salió el gobernador del Banco de España alarmadísimo ante la situación de la subida de precios de la gasolina. Me imagino que en Francia también subiría. Y fue por el conflicto de Libia. No por el de Túnez, ni por el de Egipto, ni por el de Yemen, por el de Libia. Por eso se interviene en Libia y no se interviene en Egipto, Túnez, Yemen, Siria. Sí, Siria, ¿no? Ha sido el último. Sí, Siria y Yemen. Entonces, la cuestión es, ahora, lo que ha dicho Gustavo, ¿qué va a pasar? ¿Ha sido imprudente? ¿Ha sido prudente? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Seguramente lo mejor para nosotros es que las cosas salgan bien a Francia, puesto que vamos escondidos en su falda. Pero, ¿es posible que salga bien tal y como se ha desarrollado la situación? Es muy difícil de saber, porque ahora mismo los bombardeos empezaron el sábado, hace 4 o 5 días. No sabemos cuánto va a durar. El gobierno de España dice que quieren ser breves, que no es necesario que caiga Gaddafi. Sin embargo, Obama dice que sí. Pensé que iba a decir, no sé cuánto va a durar el gobierno de España. Bueno, sí, bueno, como mínimo hasta el año que viene, porque no parece que no quieren adelantar. Como máximo. Como máximo, sí. No, de todas maneras... como máximo pueden ganar las elecciones y seguir. Es como mínimo. Es cierto que la batalla ideológica, en ese aspecto, pues la gana, o mejor dicho, ya estaba ganada de antemano por el PSOE. Claro. El pacifismo es el fundamentalista que ya tuvimos ocasión de vivir, y sobre todo el Partido Popular lo vivió en sus carnes. Entonces, quizá por eso, tal y como está la situación ahora, pues no conviene airear otra vez no el sí a la guerra, sino en este caso su no a la guerra, que seguramente podría tener consecuencias para ellos en muchos aspectos, sobre todo en el electoral. Y tal y como está la cosa, pues tampoco les convendría pues, ir a la contra. Y sería muy difícil en este caso pues, seguramente argumentar. Pero, en fin, sí, es verdad lo que dice Javier, de que subió el precio del petróleo y bajó el límite de velocidad. O sea, todo sube menos el límite de velocidad. Entonces el conflicto de Libia ha tenido pues, una relación en ese sentido directa. Otra cosa pues, es que las medidas Otra cosa es lo que va a pasar. Lo que va a pasar, si va a bajar el precio
con la caída de Gaddafi o si va a bajar el precio con el restablecimiento de Gaddafi en el poder, porque claro, esto depende de que Gaddafi se vaya, muera, etc. Es decir, si volvemos al statu quo anterior, ¿en qué condiciones? Porque habrá unas condiciones para la paz y los contratos petrolíferos estarán ahí encima de la mesa. O cae totalmente Gaddafi, que yo me imagino que es lo que más conveniente para Francia, que caiga en una de estas bombazos, Gaddafi desaparezca, es lo más conveniente para Francia. De hecho, se dijo en la prensa, y lo ha repetido José Manuel, que se bombardeó el Palacio de Gaddafi el primer día. Sí, dicen que ha muerto un hijo. Bueno, el discurso de ayer de Gaddafi era sobre y las lo que voy a decir pues muestra un poco la intoxicación. Yo he estado viendo blogs, esto que decía yo al principio, no la información oficial de la prensa, sino a través de Twitter, Facebook, blogs de gente que está allí, y están diciendo que no se bombardeó el Palacio de Gaddafi, que de hecho hay gente acampada alrededor del palacio como escudo humano, digamos, para impedir que se bombardee. Que lo que se bombardeó fue una oficina donde se suponía que estaba el control, donde estaba el hijo, etcétera. Una oficina donde estaba la televisión. Esto que hemos visto estos días al hijo controlando con unas pantallas de televisión y unos ordenadores, se bombardeó eso, unas oficinas, no el palacio. Pero, sin embargo, en toda la prensa occidental se dijo que bombardeó el palacio, etc. Le leo del País. El coronel habló desde el edificio, a propósito de la intervención de ayer, el coronel habló desde el edificio destruido dentro de su complejo palaciego por un misil de la Alianza del Diablo Antiguo. Claro, ahí es la confusión, ahí está la confusión, que esos edificios de oficinas están dentro de la finca, digamos, extensísima. Bueno, y otra confusión también que algunos tienen es que Gaddafi ha mantenido como monumento el palacio destruido hace ya muchos años por el ataque de Estados Unidos inicial, cuando Reagan, y de hecho las primeras intervenciones hace 4 semanas fueron en aquel entorno, que lo mantienen porque allí murió una hija de Gaddafi y lo tienen como una especie de monumento y tal, ¿no? Ahora, la cuestión actual, pues que está estancado de momento, a ver cómo evoluciona en los próximos días, es decir, tenemos a los rebeldes o los sublevados, que bueno, que se les ha pintado en la prensa como los demócratas, los adalides de la democracia, pero que vete tú a saber lo que son. De momento, pues son... No, es que no sabemos quiénes son. En principio, tal y lo que se ve, pues es una región, que es donde está el petróleo, es una región que es la más rica de Libia, junto con la Tripolitania, pues esta es más rica aún, que se sienten, la población de ahí, pues tradicionalmente, que no se les trata como se debe, porque se les roba el dinero, digamos, un poco como aquí en España pasa con las regiones más ricas de Cataluña y País Vasco, que dicen que los impuestos pues les sangran a ellos, etcétera, y que se han sublevado, etcétera, aprovechando las circunstancias de Egipto, de Túnez, dando etcétera. ideas, ¿eh? Claro. Bueno, no quiero dar ideas en España, además. No sé, esa comparación no me ha parecido muy afortunada. Tendrá que ver más con Yugoslavia, España, en todo caso, que con Libia, ¿no? Que tampoco, pero en fin. Y la cuestión es esa, la cuestión es que tenemos a los rebeldes en un sitio, a Gaddafi en otro, a 150 kilómetros. Los rebeldes no pueden pasar porque la ciudad clave de paso, Agdabilla, que es la batalla de Agdabilla, la que se está planteando, pues digamos como si dijéramos la batalla del Jarama para entrar a Madrid, o la batalla de Brunete, es decir, de las afueras de la ciudad que se quiere conquistar, la batalla de Agdabilla está enquistada, no tiene salida. Cuando salen los rebeldes no pueden conectar y se encuentran con las fuerzas del régimen de Gaddafi, y Gaddafi no puede entrar porque vienen los aviones de las fuerzas de pacificación. Entonces alguien tiene que mover ficha, no sabemos por dónde va a salir. También se ha dicho, y yo solo lo pongo encima de la mesa, reproduzco lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación, que es que esas batallas que los medios de comunicación están describiendo como hordas de fieles de un bando y de otro, que esas batallas no se están dando. O son más bien refriegas, son más bien, sí, intercambios de balas, así, pero... Sí que es curioso recordar la presencia de España en 2 momentos en este conflicto históricamente. Una por parte de Gaddafi, cuando Gaddafi recordó la entrada en Madrid y la quinta columna, cuando dijo entraremos como Franco entró en Madrid. Y luego otra referencia que se ha producido en la discusión en el Parlamento inglés, donde uno de los diputados recordó también la política de la no intervención que Inglaterra ejercitó, por lo menos formalmente, con respecto al régimen de Franco cuando la República le pidió ayuda.
Claro, la República pidió ayuda y entonces Inglaterra dictó la no intervención, pero claro, lo que no... Y entonces lo argumentaba aquel diputado inglés para decir, y por eso ahora no podemos dejar de ayudar a los que nos piden ayuda, que son los insurgentes cirenaicos. Claro, lo que no decía era que la no intervención llevaba paralelo que Inglaterra y Estados Unidos estaban dando gasolina y suministros al régimen de Franco en la guerra civil. Es decir, que era una intervención, pero porque estaban absolutamente al lado de Gaddafi y Franco, siguiendo con la analogía. Pero sí que, digamos, la excepcionalidad, y por ejemplo estas observaciones no se produjeron con Saddam Hussein, es decir, seguramente porque Libia es más mediterráneo, es más cercano, es mucho más cercano, está al lado pues Lampedusa, está al lado Malta, está al lado Italia, quiere decir que está mucho más cercano a lo que nos puede suceder. Los vínculos han sido mucho mayores con Libia, y entonces la repercusión es mucho mayor. Lo que sí, bueno, un comentario sobre lo que decía antes Javier de las redes sociales, de Twitter, etcétera, yo creo que eso es un incremento del ruido, probablemente, de ruido y de la ceremonia de confusión cada vez mayor. Es decir, lo que pasa es que te puedes encontrar cosas que sí, pero ¿cómo diferenciar? Sí, hay que tener criterios previos para saber buscar entre la basura, pues deducir, y algunas veces por el exceso de mentira política que se utiliza. Pero Gustavo, exactamente lo mismo pasa con la prensa totalmente, absolutamente. Legal o oficial. Pero bueno, pero eso pasa además en todas las situaciones, que lo que es ridículo es... Pero lo que no se puede hacer, perdón, es como está funcionando el discurso de desprestigiar, porque en muchos casos ha desprestigiado ella misma la prensa oficial, por decirlo así, y darle pábulo y credibilidad a todo lo que se dice en Twitter y en Facebook. Que es ahora llegas con cualquier... directamente de Twitter y tal, como si tuviera algún tipo de... es exactamente lo mismo. Lo mismo de ruido y tal. Lo que pasa es que sí que se dicen cosas distintas. Lo que pasa es que también están en tela de juicio, como lo que dicen los periódicos. Pero que en este caso se ve muy bien, es un ejemplo más de ver toda la manipulación de los medios de comunicación occidentales, donde las fuentes nutricias de información son 4 agencias o 3 o 2 agencias, donde los corresponsales que se mandan y que parece que están opinando desde el lugar no tienen más información que el que está en España, lo único que tiene es un decorado, porque lo que está diciendo es lo que acaba de recibir por la misma agencia. Quiere decir, un señor que está en Trípoli no se entera, puede ver el olor, puede ver una persona, puede ver otra cosa, pero te enteras menos del que está fuera y que tiene más fuentes de información. Y luego la falsa participación de la opinión pública cuando inmediatamente te sacan la opinión del pueblo, que es ¿y qué opina usted si se debe intervenir en Libia o no? Y entonces, al margen de que estén manipuladas esas encuestas, aunque sean verdad, pues lo que van a escuchar es que el público al que se le pregunta por la calle está repitiendo puntualmente lo que acaban de decirle en el informativo media hora antes o una hora antes o en el telediario de la noche anterior. Y entonces con eso ya se realimenta un estado de opinión y se logra de una manera maravillosa en 24 horas tener a capas inmensas de la población convencidos de que Gaddafi es un tirano, que hay que acabar con él, que qué flojos son que no lo matan, que qué flojos son que dicen que no lo quieren matar porque muerto el perro se acabó la rabia, etcétera, etcétera. Pero eso no es más que un ejemplo más de la estupidez global y del atontamiento colectivo en el que estamos en las llamadas democracias del bienestar. Sí, hablaba yo al principio que unos de los que no se habían mostrado atontados eran rusos y chinos, ¿no? No se habían mostrado, pero he mentido, porque ha habido una nación de Occidente que también se ha mostrado muy despierta, ha sido Italia. Ha sido Italia, no a través de Berlusconi, pero sí a través del secretario general de Forza Italia, porque Berlusconi ya tiene lo suyo. Lo que ha dicho simplemente es que lamenta mucho la situación y tal, pero lo que ha dicho a las claras, demasiado a las claras, el secretario general de Forza Italia ha sido: para Francia será el petróleo y para nosotros los inmigrantes y los refugiados. Y lo ha dicho así, así. Y en el caso de China... Que no ha hablado ni de democracia, ni de humanitarismo, ni nada por el estilo. Han enviado los 8 aviones, digamos, porque están en la OTAN, y porque son sus aliados, etcétera, pero convencidos y sabiendo muy bien lo que estaba ocurriendo. En el caso de China, el pueblo, por antonomasia, exigirá explicaciones
a los representantes en la ONU que han sido tan flojos como para cambiar su voto negativo inicial y su derecho de veto por la abstención a esta intervención. Y de hecho ya hay voces que les critican fuertemente. No han querido líos. No han querido líos. Sí, no han querido líos, que han sido cobardes creyendo que con la disculpita de la exclusión aérea que se iba a resolver todo, que era y cuando y de repente han ido aprendiendo que el hombre blanco habla con lengua de doble filo. José Manuel, le cedo el último minuto. ¿A mí? Ha estado Pues muy callado. Es difícil comentar más cosas, yo creo. Para mí el tema del petróleo es importante, pero yo creo que es secundario. Yo creo que es más bien la oportunidad que ha visto Francia en el tema de Libia, como en tantas otras ocasiones de las que hemos hablado aquí, históricas, en el siglo XX. Y no olvidemos, por ejemplo, que un conflicto que inició Francia, como fue el de Indochina, luego lo tuvo que seguir Estados Unidos en la guerra del Vietnam, con las consecuencias que ya sabemos. Y tampoco olvidemos, ya que Gaddafi mencionó a Franco, que la guerra civil española duró 3 años. No sabemos cuánto va a durar esto. En fin, yo no me atrevo a decir nada. Bueno, pues otro programa Haciendo Amigos. Gracias a los tres por acompañarnos, gracias a ustedes por haber estado ahí hasta el final y en breve nos vemos en otro Teatro Crítico. Hasta luego. Hoy hemos recorrido casi todo el globo.